Año 264 a.C. Dos superpotencias del Mediterráneo están a punto de destrozarse mutuamente durante 23 años, Roma y Cartagón. Nadie quería esta guerra. Ambos la necesitaban desesperadamente. Esta no es la historia que te contaron en la escuela sobre romanos valientes contra púnicos traidores. Esta es la historia real en una guerra económica brutal, donde el ganador se queda con el Mediterráneo occidental y el perdedor desaparece de la historia. Bienvenidos a la Primera Guerra Púnica, la guerra que convirtió a Roma de ciudad-estado italiana en imperio global, y la guerra que sentenció a muerte a Cartago 120 años antes de que Escipión quemara sus calles. Empecemos por Cartago. No eran guerreros, eran comerciantes, los fenicios más exitosos de la historia, fundada en el 814 a.C., Cartago era la potencia naval y comercial dominante. Controlaban el sur de Hispania, Cerdeña, Córcega, Sicilia occidental y toda la costa norte de África. Su flota era la más grande del mundo y su riqueza obscena, pero aquí está el problema. Cartago no tenía ejército propio. Los cartagineses consideraban morir en batalla como algo para los pobres. Pagaban a otros para que murieran por ellos. Su ejército era completamente mercenarios alibios, íberos, galos, comandados por ciudadanos aristócratas. Roma, en cambio, acababa de conquistar toda Italia. 300 años de guerra constante los habían convertido en la máquina militar más eficiente del mundo. Su sistema era brutal y genial en un ejército ciudadano obligatorio. Todo varón romano entre 17 y 46 años debía servir. No eran soldados profesionales, eran granjeros y artesanos que se convertían en legionarios. Y aquí está la clave en cuando un legionario romano moría, se reclutaba otro. Cuando un mercenario cartaginés moría, había que encontrar dinero para contratar un reemplazo. Pero Roma tenía un problema gigante. No tenían armada, 0 barcos de guerra. Eran una potencia terrestre en un mundo dominado por el mar. Y aquí es donde empieza la guerra. En Sicilia, un grupo de mercenarios italianos llamados mamertinos toman la ciudad de Mesana y se convierten en piratas. Durante 25 años, nadie puede con ellos. En el 265 a.C., Hierón, el tirano de Siracusa, los asedia. Acorralados, los mamertinos piden ayuda a Cartago y a Roma. A Cartago acepta y envía una guarnición. Problema resuelto, ¿no? Non los mamertinos, jugando sucio. Siguen negociando con Roma en el Senado romano. Enfrenta un dilema: ayudar a unos piratas criminales o dejar que Cartago controle el estratégico estrecho de Mesana. El Senado vota en contra, pero el cónsul Apio Claudio lleva la decisión a la Asamblea Popular y el pueblo, oliendo el botín de una Sicilia rica, vota si Roma envía tropas. Cartago responde: si cruzan el estrecho, es guerra. Apio Claudio. La Primera Guerra Púnica acaba de empezar. Pero esta guerra no era por Mesana. Eso era solo la excusa. Era por el control del comercio del Mediterráneo. Cartago no podía permitir que Roma tomara Sicilia porque el trigo siciliano alimentaba a su gente y sus rutas comerciales y el flujo de plata desde Hispania pasaban por allí. Perder Sicilia era perderlo todo. Para Roma, la cosa era distinta. Su población crecía y necesitaba el grano siciliano para no pasar hambre. Además, su modelo de expansión por Italia se había agotado. Necesitaban nuevas tierras y nuevas riquezas para la élite y el pueblo. Sicilia era la solución. La ecuación era brutal en Cartago. Defendía su imperio.
Roma atacaba por expansión. El resultado inevitable, una guerra total hasta que uno de los dos muriera. Al principio, Roma limpia Sicilia. Apio, Claudio, toma Mesana y destroza al ejército de Siracusa. Su rey, Hierón, viendo el poderío romano, cambia de bando y se alía con Roma en Cartago. Acaba de perder a su principal aliado sin luchar. Envían un ejército masivo de 50.0 mercenarios, pero batalla tras batalla, los romanos ganan. Puchai, un mercenario lucha por dinero. Un legionario lucha por tierras y gloria. Tras la brutal caída de Agrigento, donde Roma masacra a la guarnición y vende a 25.0 civiles como esclavos, Cartago cambia de táctica. Se atrinchera en sus fortalezas costeras, confiando en su armada para suministrarlas. Año 261 antes de Cristo, Roma controla casi toda Sicilia, pero no puede tomar las fortalezas costeras. El Senado llega a una conclusión insólita. Necesitamos una armada, pero si nunca han construido un barco de guerra. La solución romana es pura ingeniería bruta. Encuentran un barco cartaginés encallado, lo desmontan, lo copian, y en 60 días construyen 100 barcos. Y para ganar, inventan el corvus, una pasarela con un gancho que se clava en el barco enemigo, convirtiendo una batalla naval en una terrestre. En la batalla de Milas, los legionarios cruzan los corves y masacran a las tripulaciones cartaginesas. Roma gana su primera batalla naval en la historia. Cartago entra en pánico. Envalentonada, Roma decide invadir África en el 256 a.C. para acabar con Cartago de una vez. Se libra la batalla de Cabo Ecnomo, la batalla naval más grande de la historia antigua, 330 barcos romanos contra 350 cartagineses. De nuevo, el Corvus decide la batalla. Roma gana y el camino a África está abierto. El cónsul Régulo desembarca, arrasa el campo y pone a Cartago contra las cuerdas. Ofrece una paz tan humillante que los cartagineses prefieren morir luchando. Desesperados, contratan a Yantaipo, un mercenario espartano. Yantipo, un genio militar, usa la superioridad de la caballería númida y 100 elefantes de guerra para atraer a los romanos a campo abierto. En la batalla de Túnez, el ejército de Régulo es aniquilado. La invasión de África termina en un desastre total para Roma y por si fuera poco, la flota romana que iba a rescatar a los supervivientes se topa con una tormenta de 300 barcos. Se hunden 284 mueren 100.0 hombres. El peor desastre naval de la historia. Cualquier otra nación se habría rendido. Roma anuncia, construiremos otra flota. En un año tienen 220 barcos nuevos, pero la mala suerte sigue. 2 tormentas más destruyen cientos de barcos. En este punto, hasta los romanos admiten que quizás deberían dejar la navegación por un tiempo. La guerra se estanca en un brutal desgaste en Sicilia. Ambos imperios sangran económicamente, pero la ventaja es de Roma, que puede sostener el esfuerzo bélico mucho más tiempo. Es entonces cuando entra en escena Amílcar Barca, el padre de Aníbal, un genio de la guerra irregular. Durante 6 años, convierte Sicilia en un infierno para Roma con tácticas de guerrilla. Roma no puede ganar mientras Cartago controle el mar, pero su tesoro público está vacío. Entonces ocurre algo extraordinario. Los ciudadanos romanos más ricos financian una nueva flota de 200 barcos con su propio dinero. Saben que si ganan, la inversión se pagará
sola, mientras Cartago está tan quebrada que apenas puede proteger sus barcos de suministros. El 10 de marzo del 241 a.C., en las Islas Égadas, la nueva flota romana, Bin y Quipara, intercepta a una flota cartaginesa sobrecargada y mal defendida. Es una masacre en Cartago, pierde su última flota y pide la paz. El tratado es humillante para Cartago. Pierd Sicilia, que se convierte en la primera provincia romana, paga una indemnización masiva y su poder queda mermado. Pero Roma no se detiene. 3 años después, mientras Cartago lucha por sobrevivir contra sus propios mercenarios rebeldes, Roma le roba Cerdeña y Córcega. Amílcar Barca, viendo a su país humillado y traicionado, hace jurar a su hijo de 9 años, Aníbal, un odio eterno a Roma. La primera guerra púnica terminó, pero plantó la semilla de la segunda. ¿Por qué se mataron durante 23 años? Fue una guerra de exterminio económico. Dos sistemas incompatibles, un imperio comercial y una república expansionista, no podían coexistir. Roma ganó por su población inagotable, su ejército de ciudadanos y su increíble capacidad de recuperación. Cartago perdió por su dependencia de mercenarios y su fragilidad económica. Roma aprendió que podía derrotar a cualquiera pagando el precio en sangre. Cartago aprendió que el dinero no gana guerras. Y el Mediterráneo aprendió que había un nuevo amo, uno que nunca se rendía. Pero la historia de la venganza de Aníbal es otra historia. Gracias por vernos. Si te gustó, dale like y suscríbete para más. Año 264 a.C. Dos superpotencias del Mediterráneo están a punto de destrozarse mutuamente durante 23 años. Roma y Cartago. A nadie quería esta guerra, pero ambos la necesitaban desesperadamente. Esta no es la historia que te contaron en la escuela sobre romanos valientes contra púnicos traidores. Esta es la historia real en una guerra económica brutal donde el ganador se queda con todo el Mediterráneo occidental y el perdedor simplemente desaparece de la historia. Bienvenidos a la primera Guerra Púnica, la guerra que convirtió a Roma de una ciudad-estado italiana en un imperio global y la guerra que sentenció a muerte a Cartago 120 años antes de que Escipión quemara sus calles. Empecemos por Cartago. No eran guerreros, eran comerciantes, los fenicios más exitosos de la historia. Fundada en el 814 a.C., Cartago se había convertido en la potencia naval y comercial dominante. Controlaban el sur de Hispania y sus minas de plata, Cerdeña, Córcega, el oeste de Sicilia y toda la costa norte de África. Su flota era la más grande del mundo, con más de 300 quinquerremes de guerra, y sus rutas comerciales llegaban hasta Inglaterra y el África subsahariana. Su riqueza era obscena, pero aquí está el problema. Cartago no tenía un ejército propio. Consideraban que morir en batalla era para los pobres. Ellos pagaban a otros para que murieran por ellos. Su ejército era completamente mercenario a libios, íberos, galos, honderos baleares y la mejor caballería del mundo, los númida. Ahora, Roman, en el 264 a.C., acababa de completar la conquista de Italia. 300 años de guerra constante los convirtieron en la máquina militar más eficiente del mundo antiguo. Su sistema era brutal y genial. Primero, un ejército ciudadano obligatorio. Todo varón romano entre 17 y 46 años debía servir. No eran profesionales, eran granjeros
y artesanos que se convertían en legionarios. La legión romana era una cultura, un sistema de mando descentralizado que se adaptaba a cualquier situación. Segundo, su sistema de alianzas. Roma no esclavizaba a los pueblos conquistados, los convertía en aliados que proporcionaban tropas. En total, Roma podía movilizar más de 60,000 soldados cada año. Y aquí está la clave: cuando un legionario romano moría, se reclutaba a otro. Cuando un mercenario cartaginés moría, había que encontrar dinero para contratar a su reemplazo. Pero Roma tenía un problema gigante: no tenían armada, cero, nada. Y aquí es donde empieza la guerra. La chispa fue Mesana. En el 289 a.C., un grupo de mercenarios italianos tomaron la ciudad siciliana, masacraron a los hombres y se declararon un pueblo independiente, los mamertinos. En el 265 a.C., Hierón II, el tirano de Siracusa, decidió acabar con ellos y asedió Mesana. Acorralados, los mamertinos pidieron ayuda a Cartago y a Roman a Cartago. Le dijeron: protéjanos y les entregamos la ciudad. A Roman protéjanos o Cartago controlará el estrecho y los invadirá mañana. Cartago aceptó de inmediato y envió una guarnición. Problema resuelto. Pero los mamertinos siguieron negociando en secreto con Roma. El Senado romano se enfrentó a un dilema en ayudar a unos piratas asesinos. ¿Era una hipocresía moral? Y significaba la guerra con Cartago, una guerra que no podían ganar en el mar. Pero si Cartago controlaba Mesana, podía invadir Italia cuando quisiera. El Senado votó en contra, pero el cónsul Apio Claudio llevó la decisión a la Asamblea Popular y el pueblo votó que sí. ¿Por qué? Porque olían botín, Sicilia era rica. La Asamblea votó sí, Roma enviaría tropas. Cartago respondió: si cruzan el estrecho, es guerra. Apio Claudio cruzó el estrecho con 2 legiones. La primera guerra púnica acababa de empezar, pero esta guerra no era por Mesana, era por quien controlaba el comercio del Mediterráneo occidental. Cartago no podía permitir que Roma tomara Sicilia porque el trigo siciliano alimentaba a su población y porque el control romano de la isla bloquearía sus rutas comerciales y el flujo de plata desde Hispania. Perder Sicilia significaba el colapso de su imperio. Roma, por otro lado, necesitaba Sicilia. La población italiana había crecido demasiado y necesitaba importar grano. Su modelo de expansión se había agotado en Italia y la élite romana veía en Sicilia una inversión garantizada en tierras y comercio. Además, la gloria militar era la clave para una carrera política en Roma. Para Cartago era una guerra defensiva, para Roma una de expansión económica. El resultado era inevitable en guerra total, hasta que uno de los dos cayera. Apio Claudio cruzó a Mesana y, mediante engaños, logró que la guarnición cartaginesa evacuara Ancún, error garrafal. Hierón de Siracusa atacó, pero sus falanges griegas fueron destrozadas por las legiones. Viendo la situación, Hierón cambió de bando y se alió con Roma en Cartago. Acababa de perder a su principal aliado sin siquiera luchar. Enviaron un ejército masivo de 50,000 mercenarios, pero las legiones romanas, motivadas por la tierra y la gloria, los derrotaron batalla tras batalla. Cartago se retiró a sus fortalezas costeras como Agrigento. Cuando Roma asedió y tomó la ciudad, masacró a la guarnición y vendió a sus 25,000 habitantes como esclavos. El mensaje era claro: Roma no negocia, Roma extermina. Para el 261 Roma controlaba casi toda Sicilia, pero
las fortalezas costeras cartaginesas resistían gracias a su armada. El Senado romano tomó una decisión insólita. Necesitamos una armada. No tenían ingenieros, ni tripulaciones, ni experiencia, pero encontraron un quinquerim cartaginés encallado, lo desmontaron y en 60 días construyeron 100 copias. ¿Y cómo pensaban ganar? Inventaron el corves, una pasarela con un gancho que se clavaba en el barco enemigo. Esto convertía la batalla naval en una batalla terrestre. Los legionarios cruzaban y masacraban a las tripulaciones cartaginesas en combate cuerpo a cuerpo. En la batalla de Milas, en el 260 a.C., esta táctica funcionó a la perfección. Roma ganó su primera batalla naval en la historia, hundiendo o capturando 50 barcos enemigos. Cartago entró en pánico. Envalentonada, Roma decidió invadir África en el 256 a.C. Para ello, reunieron la flota más grande de la historia antigua. En la batalla del Cabo Ecnomo, 330 barcos romanos se enfrentaron a 350 barcos cartagineses. De nuevo, el Corvas fue decisivo. Roma ganó y el camino a África quedó abierto. El cónsul Marco Atilio Régulo desembarcó en la costa tunecina y comenzó a arrasar el campo. Cartago, desesperada, pidió la paz, pero las condiciones de Régulo equivalían a una rendición incondicional, así que decidieron seguir luchando. Contrataron a Jantipo, un mercenario espartano, que entendió que la clave estaba en usar la superioridad de la caballería númida y los elefantes de guerra en campo abierto. En la batalla de Túnez, en el 255 a.C., los elefantes rompieron las líneas romanas y la caballería rodeó sus flancos. Fue una masacre. 12.000 romanos murieron y el propio Régulo fue capturado. La invasión había fracasado estrepitosamente. Y entonces, lo peor, la flota romana que rescataba a los supervivientes fue sorprendida por una tormenta. Los cónsules ignoraron las advertencias y 284 barcos se hundieron, con 100.000 hombres a bordo. Fue el peor desastre naval de la historia. Cualquier otra nación se habría rendido, pero no Roma. En un año construyeron 220 barcos nuevos. Luego perdieron otros 150 en otra tormenta y otros 93 en una tercera. Parecía que los dioses del mar odiaban a Roma. La guerra se estancó en un brutal desgaste en Sicilia. Ambos imperios se desangraban económicamente, pero Roma tenía un superávit, mientras que Cartago acumulaba un déficit anual enorme. Cartago no podía sostener la guerra indefinidamente. Fue entonces cuando apareció Amílcar Barca, el padre de Aníbal, cambió la estrategia a una guerra de guerrillas, atacando las líneas de suministro romanas y convirtiendo Sicilia en un infierno para las legiones durante 6 años. Roma no podía ganar mientras Cartago controlara el mar. Para el año 242 a.C., el tesoro romano estaba vacío. Entonces, en un acto extraordinario, los ciudadanos romanos más ricos financiaron una nueva flota de 200 barcos con su propio dinero, sabiendo que la inversión se pagaría con el botín de la victoria. Mientras tanto, Cartago, en la quiebra, envió una flota de suministros mal protegida. El 10 de marzo del 241 a.C., en las Islas Égadas, la nueva flota romana atacó. Fue una masacre. Cartago perdió su última flota y no tuvo más opción que pedir la paz. El tratado fue humillante. Cartago abandonó Sicilia, que se convirtió en la primera provincia romana. Pagó una indemnización masiva y se le prohibió reclutar mercenarios en Italia, pero Roma no se detuvo. 3 años después,
Mientras Cartago lidiaba con una rebelión de sus propios mercenarios, Roma aprovechó para robar Cerdeña y Córcega, exigiendo aún más dinero. Cartago no pudo hacer nada. Fue entonces cuando Amílcar Barca hizo jurar a su hijo de 9 años, Aníbal, un odio eterno a Roma. ¿Por qué se enfrentaron? Por economía y por dos sistemas incompatibles. Cartago defendía un imperio comercial. Roma necesitaba expandirse. Uno de los dos debía dominar. Roma ganó por su población inagotable, su ejército de ciudadanos, su increíble resiliencia y su capacidad de adaptación. Cartago perdió por su dependencia de mercenarios y su falta de unidad política. La Primera Guerra Púnica no fue una guerra noble, fue una guerra de exterminio económico. Roma aprendió que podía derrotar a cualquiera pagando el precio en sangre, y el Mediterráneo aprendió que tenía un nuevo amo, uno que nunca se rendía. 23 años, 400.000 muertos y 700 barcos hundidos, el premio en Sicilia. Para Roma valió la pena. Para Cartago fue el principio del fin. Pero esa es otra historia. Gracias por vernos.